Bueno, para continuar con el análisis de Excel, vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo insertar funciones. Por ejemplo, yo puedo generar diferentes tipos de funciones. Vamos a generar una numeración consecutiva. Vamos a suponer que este va a ser mi valor de X y que yo para insertar una función tendría que tener un valor de f de x, ¿sí? Una operación sencilla sería sumar un número consecutivo. Por ejemplo, este se va a llamar 1. Si yo deseo agregar otro número para la siguiente celda, convertirla en 2, puedo poner la anterior. Habilito la celda como una función, selecciono la celda anterior y le doy agregar 1. En este caso va a ir incrementando cada celda a la consecutiva un número mayor. Si yo lo copio y lo pego en todas las celdas, entonces yo voy a tener la celda anterior más 1, la celda anterior más 1, y se va a ir repitiendo el patrón para cada una de las celdas. Ahora, también funciona para números negativos, es decir, si yo pongo menos 50, al insertar la función de sumarle 1 para la siguiente celda, tendré 50, que es la celda anterior, más 1, y me va a dar menos 49. Vamos a insertar los valores de x hasta llegar a 100 para ver qué ocurre. ¿Ok? Si ustedes se fijan, voy a tener números consecutivos a los que siempre se les va a agregar 1. ¿Ok? Bueno, ¿cuál va a ser mi función? En este caso vamos a iniciar con una función lineal, en la cual yo tenga el mismo incremento en el número de celdas. Por ejemplo, si yo empiezo en menos 50, puedo hacer que la función sea igual a x. Eso quiere decir que mi función que yo tengo aquí será igual a la que yo tenga acá. Por lo tanto, si es igual, la celda la tengo que poner de la misma forma, que sea igual. Coloco el signo de igual y selecciono la celda del lado izquierdo. La voy a copiar y la voy a pegar en todas las celdas. Y entonces tenemos una función que es idéntica para las dos. Si ustedes se fijan, es una función lineal porque el incremento es proporcional, va de 1 en 1. ¿Ok? Para la siguiente función, ¿qué puedo hacer? Puedo generar una función cuadrática, es decir, que mi x o mi f de x va a estar elevada al cuadrado. Yo lo puedo seleccionar como la anterior, elevando al cuadrado esta función. Eso quiere decir que voy a tener el mismo número multiplicado dos veces, es decir, menos 50 por menos 50. Y un número negativo elevado al cuadrado siempre va a dar un número positivo. ¿Cómo inserto la función? Llamo a la función potencia que tengo dentro de mis funciones ya establecidas por Excel. Si ustedes se fijan, les va a dar la descripción de la función a utilizar. Devuelve el resultado de elevar el número a una potencia.
selecciono con doble clic, me va a decir qué número deseo elevar a una potencia. Esta X, o el valor de X para esa celda. ¿A qué potencia? Agrego una coma y le pongo al cuadrado. ¿Ok? Y esa celda la voy a repetir para todos los números consecuentes. Y me va a dar un valor del cuadrado de cada valor de las celdas. Y sucesivamente, si yo selecciono la siguiente función, será una función cúbica. ¿Cómo va a ser ese valor? Bueno, voy a tomar la celda y voy a introducir otra vez la función potencia. Selecciono la potencia. ¿Qué número voy a elevar? Mi x. ¿A qué potencia? Al cubo. ¿Ok? Y así genero cada una de las funciones con sus respectivos valores para cada uno de los valores de x. ¿Ok? Ahora, si ustedes se fijan, en cada una de las funciones yo tengo la función potencia, menos en la primera porque es una ecuación, es una función lineal. ¿De qué otra forma puedo hacer yo esta función sin que tenga que utilizar esta potencia? Bueno, pues sencillo. Si estamos hablando de que cuando nosotros elevamos un número a una potencia, quiere decir que repetimos una multiplicación de ese número, el número de veces que dice la potencia. Eso quiere decir que voy a multiplicar x por x por x. Lo puedo hacer de la siguiente manera. Llamo al valor de la celda multiplicado 3 veces y me va a dar el mismo valor. Lo mismo lo puedo hacer al cuadrado, lo mismo lo puedo hacer al cubo, a la cuarta, a la quinta. Es cuestión de comodidad y de utilidad para cada uno de nosotros. Pero los resultados serán los mismos. ¿Ok? Bueno, así introdujimos una función. Esta función puede ser específica o particular para cada caso o análisis de estudio que nosotros tengamos. Esta función gráficamente significa algo. ¿Cómo podemos ver qué significa esta gráfica? Bueno, si nosotros nos vamos a insertar un gráfico, por ejemplo, un gráfico de dispersión con línea, nosotros vamos a ver cómo cambia o de qué manera cambia esa función respecto a cada cambio de la variable. Es decir, estos serán los valores de x y estos serán los valores de f de x o y, que normalmente lo conocemos como y. ¿Ok? Ahora, para nuestra siguiente función cuadrática, lo que va a describir, selecciono la primera columna, control, dejo presionado la segunda columna para insertar el siguiente gráfico. Como es una ecuación cuadrática, vamos a obtener una parábola, comenzando en menos 50 y llegando hasta más 50, con esos valores. Y finalmente, para la ecuación cúbica, para la función cúbica, perdón, vamos a tener valores de vamos a obtener una gráfica con valores de una ecuación cúbica. Si ustedes se fijan, cuando elevan un número a una potencia non, los extremos se separan. Si los elevan a una potencia par, esos extremos van hacia el mismo sentido. ¿Ok? Bueno. El ejercicio para esta actividad es que terminen hasta la cuarta y quinta función.
que hagan desde la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta función. Y la función a la quinta potencia, perdón.